El Ministerio de Salud anunció una modificación en la implementación del pase de movilidad, indicando que las personas que residan en comunas en cuarentena no podrán usarlo para trasladarse a otras zonas. Solo podrán moverse teniendo las dos vacunas dentro de su comuna si viven en fase 1. La medida, que regirá desde ahora mismo, desde hoy viernes se puede decir a las 5 de la madrugada, también contempla que las personas con pase de movilidad que viven en comunas en transición, es decir, en fase 2, no puedan ir a ciudades en cuarentena, pero podrán viajar a otras comunas en fase 2 o realizar viajes interregionales. El gobierno anunció cambios en 29 comunas del país en el marco del plan Paso a Paso, destacando, entre ellos, el retroceso a cuarentena de Santiago, Maipú, Talca, entre varias otras, a fase 1 de cuarentena. Estos cambios serán efectivos desde este sábado. En cambio, aquellos que mejoran lo hacen desde el lunes 7 de junio. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y es en la cancha de la política donde este jugador tiene experiencias como Gary Medel, muchos partidos, muchas clasificatorias, muchas elecciones. Marco Enrique Sominami, clasificatoria, eliminatoria, va a todas como Gary. No sabemos si va a ir a la siguiente. ¿Va a ser candidato? Buenas noches, Marco Enrique. ¿Va a ser candidato a la siguiente? No me parece que sea la prioridad del debate. Creo que es la plata y la pega, la plata y la pega, la plata y la pega. Eso es lo de la prioridad de los chilenos hoy. Estoy convencido, creo que el enorme error de los candidatos presidenciales, todos pecadores en ese plano, es la total desconexión. Salvo, te voy a decir algo, que debo reconocer, que creo que en su momento después ella misma se encargó de autodestruirse, pero Pamela Giles con los retiros se conectó con un hambre. Después ya sabemos lo que ocurrió en esa elección. ¿Se autodestruyó? Yo creo que fue muy ¿La da por terminada su No, carrera? en política no existe eso. La política no creo que no fue elegante. A mí me parece que... ¿Dónde se pasó? ¿En qué momento se pasó un pueblo? Si es que eso a mí me parece que echó a perder una dinámica en la que ya estaba con un pueblo conectada, en empujar muy lejos el tema del insulto. Para serte honesto, yo como soy provocador lo disfruté un poco. En mi lado medio vértigo dije, qué agradable de repente, que tan versallesca que es la política, y usted, señor Matías, de repente de frente. Pero creo que el problema de eso es que la réplica puede ser igual y ahí no te para nadie. Si yo te digo X, tú me dices Y, nos podemos ir a... Eso voy a decir una barbaridad, pero te lleva un poco a la violencia incluso física, porque después ¿qué viene? Claro. Los insultos pueden ser, porque hoy día vemos una Pamela Giles mucho más opaca, porque tuvo momentos de mucha rutilancia, presencia, y hoy día está más... Pero leamos por qué los chilenos la premiaron en un momento tanto. Eso es lo interesante, porque creo que cuando ella pone el tema de los retiros, humildemente también estaba Jaime Mulet, yo mismo en otra escala, pero estuvimos muchos peleando por los retiros. Cuando se instala ese debate es muy, muy rico el debate, porque esta idea que yo creo que Chile no hemos terminado de discutir alguna vez. Se acabó el pacto entre nosotros. Yo no cotizo por ti, Matías, tú no cotizas por mí. No tenemos pacto social. Yo no cotizo por el camarógrafo, ni él por mí, ni por las mujeres que te cruzas durante el día, tú no cotizas. El sistema de pensiones es la destrucción de una vida en común. Y ya que estamos en esta lógica de que yo pongo mi plata en un banco, ¿es razonable esta frase de dámela, dame mi plata, porque no me cumpliste? Las promesas no se cumplieron. 40 años suficientes, estuvieron de cumpleaños la AFP el 1 de mayo. Lo que no cumplió es un sistema diseñado donde no todos tenían la posibilidad de ahorrar y ahorraban solo los que teníamos mejores salarios y estabilidad, porque la prueba del compromiso es que cuando los chilenos fueron a buscar su plata, la plata estaba y estaba rentabilizada, multiplicada por 3 y 4. Por lo tanto, ese compromiso sí se cumplió. Pero no fue para todos, probablemente. Las promesas que se hicieron cuando se diseñaron con gran arrogancia y con obligación, como se sabe, que se impuso, se dijo lo siguiente, que cuando se cumplieran los 40... Siempre se impone, siempre es obligatorio. ¿El sistema de reparto o el sistema de capitalización? 8 países del mundo, 9 países del mundo tienen un solo sistema obligatorio como este. Todos los demás países tienen un sistema o mixto que te permite optar alternativamente a un sistema de capitalización individual. Me refiero obligatorio al ahorro. El ahorro sí, el ahorro forzoso. No dónde ponerlo. Estamos hablando exactamente. De acuerdo. Yo estoy a favor de un ahorro forzoso, pero no en un sistema
que además es incompetente por lo caro también. Tú cuentas una parte que es correcta, la otra parte las primas y comisiones. La otra parte que hay que decir que buena parte de las pensiones para muchos chilenos están pagados con los impuestos tuyos y míos. Están pagados con los impuestos de los chilenos de nuevo. O sea, la pensión, como tú lo sabes bien, lo he hablado con 100 entrevistados probablemente mejores que yo, la mitad de Chile cotiza obtiene menos de 200 lucas. Esas pensiones de miseria, la pensión básica solidaria, se complementa con impuestos. ¿No es culpa de la clase política que no fue capaz de hacer sistemas paralelos y anexos al de la AFP? ¿O es culpa de la AFP que rentara un poco? Porque la rentabilidad en promedio de 8% histórico, hay pocos instrumentos financieros que hayan cumplido. Cuando 40 ministros de Estado terminan vinculados a la AFP, hay un problema. 40 ministros de Estado han estado vinculados a las AFP. Cuando las AFP auspiciaban los noticiarios, yo me acuerdo de lo denunciado alguna vez. AFP Suma Santander, ¿te acuerdas? Auspicia un noticiario. Era una locura, era otro Chile. Había un conflicto de interés. Sí, pero ¿dónde está la política que en 20 años, 30 años alegó y no hizo un sistema más mixto para otro tipo de trabajadores que no llegaban a las AFP porque no tenían estabilidad laboral para poder ahorrar todos los meses? Yo no veo el mundo en términos de pecadores o no, porque no quiero fundar una iglesia. Pero las AFP, dueñas de Chile, que acumulan 2/3 de la economía del Producto Interno Bruto, son poderosísimas, grandes auspiciadores de los medios de comunicación, grandes controladores del discurso, que instalaron cosas que no son ciertas respecto a su rentabilidad en materia de pensiones, que no fueron sinceras. ¿Qué cosa no fue cierta de la rentabilidad? La tasa de retorno. La tasa de retorno. La tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo, la tasa que tú obtienes, si tú ganas 100, al final, cuando te jubilas, la promesa era sobre 70%. Si yo saco lo que aporta el Estado, baja a 20%. O sea, es brutal. El sistema de pensiones tiene que ver con los impuestos. Esto hay que recordarlo. Entonces, yo lo que denomino son administradoras de falsas promesas. Pero ¿quién es el pecador mayor, a mi juicio? Tienes razón. Son los 30 años. En eso sí que los 30 años son pecadores. Porque por conflicto de interés, por pereza, no fueron capaces de entender que este era un debate de fondo. No es posible que una sociedad acepte que sus viejos, sus adultos mayores, se jubilen con 150 lucas. Eso no es tolerable. Esta idea del piso mínimo, de la contribución, no la cotización, la idea del beneficio acordado, es otro paradigma. Porque cuando la gente cotiza en FONASA, ¿por qué todavía no hay nadie pidiendo devuelve mi plata de FONASA? Porque uno entiende que en FONASA es distinto. FONASA no es un sistema de previsión, ahí es un voy. sistema de salud. Sí, pero ahí viene justamente la diferencia. No es lo mismo cotizar que contribuir. No es lo mismo que yo te diga, mira, ok, como lo hacen los carabineros y los militares en Chile. Búsquenme, por favor, a esta hora, un militar y un carabinero hablando de expropiación de sus fondos, protestando contra su pensión. Búscame uno. No lo hay. ¿Qué hacen los militares de Chile y los carabineros? Contribuyen, obtienen un beneficio garantizado, pase lo que pase, y aceptan ese principio. No, ellos no pueden retirar, no pueden decir devuélvame antes, nada. A nosotros nos dijeron y nos obligaron a otra cosa. Dijeron, yo soy un banco, voy a hacer dos cosas básicamente. Te voy a garantizar una gran rentabilidad y una tasa de reemplazo muy alta, y voy a mantener el mercado financiero, el mercado de capitales. Cumplieron con lo segundo, no con lo primero. Y yo creo que efectivamente... Tener un buen mercado de capitales es importante para una sociedad. Muy importante para la tasa de interés. En cuanto al precio a las tasas de interés, tener crédito hipotecario para la sociedad. Eso pero entonces sinceremos que cuando pagamos nuestro 10%, una parte importante se va a comisiones y primas y una parte importante de nuestros 10% está para financiar los grandes negocios. Sincerémoslo. Sinceremos que uno con su 10% contribuye a un tipo de economía. Otra pregunta es... Chile se ha desarrollado económicamente, es un buen debate, porque la economía extractivista sigue siendo el gran pilar económico de Chile. Chile es cobre, salmón, madera, vino tinto y turismo. Con poca competencia, algo valor agregado. Lo demás es pasarse película. Lo demás es pasarse película. No somos una economía del conocimiento, no somos industriales, estamos desindustrializándonos. La ropa china, que fue una gran movida, mató Tomé y la Ligua, podríamos discutir largamente, que era prudente, pero el hecho es que Chile tiene hoy día un problema, por ejemplo, que quiero entrar a ese tema, de pega. ¿Y debe volver a los 70 a hacer televisores aquí, autos aquí? No, yo lo que digo es que Uruguay, que es un país que es microscópico casi comparado con Brasil, hoy día ha hecho una puerta por los software espectacular de la economía del conocimiento. Yo creo que esta vieja discusión que tú la habrás escuchado porque has entrevistado a cientos de candidatos, hay que invertir en ciencia y tecnología, hay que cambiar el modelo de desarrollo. Bueno, ¿cuándo han gobernado? ¿Y cuándo lo hacemos? Entonces, yo en el corto plazo, plata ya lo hablamos, pega, entro en coyuntura, cero compromiso de empleo a corto plazo de parte del presidente de la República, el 21 de mayo, el 1 de junio, cero. Y plata hay para crear empleo. El Consejo de Infraestructura, Matías, le propuso al gobierno, no lo ha hecho, construir, por ejemplo, 43.000 viviendas, 160.000 empleos.
Metele 600 millones de dólares a Codelco para las obras que hacen falta, 10.000 empleos. Toda la obra hídrica, perímetros, caminos, nada de eso está haciendo. Entonces, teoría económica más antigua que andar a pie. Hasta valdría la pena hacer un hoyo, volver a taparlo, son 2 empleos. Hacer el hoyo, tapar el hoyo, 2 empleos. Hagamos un gran plan de obras públicas, 0. Corto plazo, plata nada, a mi juicio muy insuficiente, lleno de mentiras. El 1 de junio... Insuficiente lo que ha hecho Chile en ayudas. Tarde e insuficiente. Y recién el 1 de junio... Tarde lo ha reconocido el propio gobierno. Exacto. Tarde. Pero poca... Hoy recién anunciado, 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares más los más 10.000 que han puesto los años anteriores. ¿Sí? Es el punto. Tuvimos 1 año y medio casi discutiendo. Es que el cuándo, es consenso ya. Pero el cuándo en la economía, esta es la vieja discusión, la certeza, y el cuándo y la confianza es muy importante en la economía. Sí. Fue el gran error de este presidente, a mi juicio, que de economista tiene poco y de amigo de la AFP tiene mucho. La economía, si no es confianza, ¿qué es? Si no es la certeza. ¿Por qué sometieron a los chilenos a este nivel de inseguridad? Cuando había plata, había y tuvimos razón, ¿no? ¿Cómo hacerlo, Marco Enrique Menéndez, que el proceso constituyente que viene, que tardará entre pitos y flauta 1 año y medio, 2 años más, sí, genere confianza, porque los países requieren de inversión externa también y que no se fuguen los capitales, para que no sean todos los que producen algo apuntados con el dedo y que sea el país donde nuevamente confiemos y confíen los otros también y nos presten plata barata como no le prestan a otro país de Latinoamérica, para poder a su vez prestarle a los chilenos para que compren una casa. Bueno, es que hay paradigmas con los que nos educaron durante 30 años que se rompieron. Esta idea de un Estado sano y un pueblo endeudado se acabó. Es absurdo que la deuda pública sea más baja que la deuda privada de los hogares. Eso no tiene lógica. O sea, la tesis de la concertación y de la derecha fue endeudemos al pueblo para que tenga salud, educación, previsión, transporte y que el Estado tenga finanzas limpias. Eso se acabó. Efectivamente vamos a tener que romper ciertos principios. Vamos a tener que aumentar la deuda pública. No va a servir para resolver todos los temas, hay que hacer un esfuerzo fiscal distinto. El Estado va a tener que compartir el riesgo con los hogares, para ser justo en términos proporcionales. Según el Banco Central, los hogares de Chile, ustedes deben 75% de lo que ganan en promedio. El Estado debe 40%. Ahora, no calza, ¿no? ¿Cómo va a tener un pueblo pobre y un Estado rico? Marco, a mi juicio la inversión extranjera es importante, pero sí, la constituyente va a ayudar a reglas. Serán las nuestras. No sé si serán mejores o peores, pero serán nuestras. ¿Las nuestras, las de tu sector o no, las de Chile, de los chilenos? La de los chilenos. ¿Qué te parece cuando hay constituyentes que dicen nosotros vamos a poner las ideas? ¿O tú crees que va a primar y debiera ser que prime un sistema donde se lleguen a acuerdos macros, grandes, amplios, de todos los sectores? ¿O aquí va a haber ganadores y perdedores? No, hay ganadores y perdedores. En las elecciones, pero... Hay. Yo no he ganado la elección y soy un buen perdedor. Reconozco al incompetente de Piñera, presidente democráticamente electo. Pero reconozco al antisocial. La constituyente hubo un ganador. O sea, lo que sería una locura es que uno dijera, no, es que aquí, no. Aquí hubo un ganador, claro, el cambio, con distintos apellidos. Pero hubo un ganador, el cambio. La continuidad sacó el 20%. Quiero decir, sí, que la constituyente no tocó el corazón de Chile. Votó menos gente por los constituyentes que para elegir a Piñera. Esto está lleno de matices. Entiendo que el Servicio Electoral mañana va a anunciar datos sorprendentes, que vienen más de 1 millón de nuevos votantes que nunca habían votado. Pese a la baja participación, así es. 1.200.000 votantes nuevos. A lo que voy es que creo que Chile es una economía profundamente irrelevante, 0.4% de la economía mundial, básicamente cobre, salmón y madera, lo demás es pasarse película, y que necesita crear empleo de corto plazo, y que el Estado es el único que hoy día, el Estado es el único que puede promover el empleo junto al privado. Pero en ese sentido, público, privado. El Estado pone la plata, los privados acompañan. Si no haces eso, no vas a crear empleo. Entonces, drama. Tienes una clase política, a mi juicio, hablando de presidenciales, perdían el espacio, hablando de sus primarias, que a mi juicio no le importan a nadie, estas primarias sectarias, y al lado de eso, un pueblo que mayoritariamente, yo los veo todos los días, o en la calle o en las redes sociales, hablando de su plata. Plata y pega. Todo lo demás, el pacto social, yo creo que los chilenos lúcidamente se lo dejaron a gente distinta a la constituyente. Para gobernar el presente eligieron animales políticos con cicatrices, los gobernadores. Básicamente ganaron exintendentes, salvo Ricardo Díaz en Antofagasta y Jorge Díaz en Arica. El resto son, en general, me puedo equivocar un par de nombres, animales políticos. ¿Cómo ves la lista del pueblo para terminar, Marco? ¿Te sorprendió a ti también o eres de los que tú sabías que esto iba a pasar? No, me sorprendió y lo felicito y me encanta. Me encanta que el voto voluntario ofrezca de repente esto y espero que el Congreso de la República... ¿Te sientes cercanos a ellos? ¿Crees que puedes representarlos? No los conozco de todos. Yo espero que el Congreso de Chile no haga una trampa, porque vamos a entrar en un debate que va a ser exquisito. Es que ahora el Congreso va a decir, oye, pero para el próximo Congreso no repitamos los independientes. Yo los desafío desde ahora.
El próximo Congreso debe ser igual a la constituyente, paritario, con pueblos originarios y con los independientes. ¿Con listas de independientes? Total, ¿Y sí. sin partidos puede haber democracia liberal? No, pero también los partidos políticos son ellos los responsables del error que cometieron de no haber abierto la compuerta antes. Quiero recordarte, para dar un ejemplo, autorreferente. Presenté la ley de matrimonio igualitario el 2006. Me trataron de caníbal y bárbaro. Bachelet dijo que estaba en contra del matrimonio igualitario. Después lo promovió. Piñera, que después de que se hizo un festín contra esa ley, la aprueba. La clase política también tiene que pagar. Lo pone urgencia, no lo aprueba. Bueno, tienes razón. Pero cuando pone urgencia. Pero dicho esto, Matías, la clase política que gobernó 30 años tiene que asumir su responsabilidad. De que no quisieron escuchar los síntomas. Y a cada uno de nosotros que levantamos la mano nos llegó una cachetada, un adjetivo. O, ya creo, antes que me eches. No te voy a echar, solamente que dije, claro, tú que has entrevistado a otros tantos candidatos. En noviembre, Marco Enrique Minami en la papeleta, como decías tú, en la papeleta, ¿voy a estar en la papeleta? No, no me restaré de ningún desafío para la unidad. Hoy mi desafío, te quiero decir algo, por 8ª vez, un juicio por un llamado avión que la misma Fiscalía reconoció que no era delito, lo postergó. Por enésima vez, la Fiscalía se corrió del juicio. Por enésima vez, no podré defender, después de 7 años de insultos y agravios, no he podido defenderme. 7 años, sepan los chilenos que tenemos hoy día una fiscalía que a mi juicio participa y se deja instrumentalizar por agendas políticas. Me habría encantado poder decirte hoy día, ¿sabes qué? Tengo juicio, defenderé mi inocencia y adelante. No, por eso con no el doble estándar estándar de un porque no hay fiscal. novedades más que nueva suspensión del juicio. Ya habrá tiempo para hablar de ese juicio, Marco Enrique Minami. Gracias por estar aquí como siempre. Abrazo, Matías. Buenas noches a todas y a todos. Buenas noches. Pausa y volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta de inmediato. Revisamos las noticias más relevantes de la jornada con Marco Fleming. Buenas noches, Matías. Vamos con las informaciones en medianoche. Comenzamos contándoles que el gobierno, durante la tarde-noche de este día jueves, concretó la suma de urgencia para el proyecto de matrimonio igualitario que se está tramitando ya en el Congreso. De esta forma, el Senado va a contar con 15 días para despachar esta medida, un plazo que comienza a regir, pero cuando se dé cuenta de esta suma de urgencia en la sala del Senado o en la Comisión de Constitución de la Corporación. Cabe recordar que el presidente Sebastián Piñera había informado de esta intención de establecer la suma de urgencia para el proyecto de matrimonio igualitario durante la cuenta pública que se llevó a cabo el día 1 de junio. Dijo en esa ocasión: pienso que ha llegado el tiempo de garantizar esa libertad a todas las personas, ha llegado el tiempo del matrimonio igualitario. Una situación que ha generado tensión también con su propio conglomerado. En Chile Vamos, incluso algunos lo catalogaron como una traición. 15 días entonces tiene ahora el Congreso, el Senado, para tramitar esta iniciativa desde que se dé cuenta de la suma de urgencia en la sala o en la comisión. Y vamos a cambiar de tema porque la misma propuesta, pero con otros objetivos. Hablamos de la idea de retirar el 100% de los ahorros previsionales que está sumando promotores y detractores en el Congreso. Se presentó incluso ya una iniciativa de ley. Por eso mismo la discusión ya se instaló. Mire. Primero lo propuso la UDI. Queremos que saquen el 100% antes de que se los vengan a estatizar. Pero fue la diputada Pamela Giles la que presentó el primer proyecto para retirar el 100% de los ahorros previsionales, aunque con otro objetivo. Con el objeto de terminar efectivamente con esta estafa piramidal que han sido las AFP, darle un tiro de gracia a las AFP. Una idea que por ahora divide a los chilenos. En mi punto de vista sí, porque yo trabajo hace muy poco tiempo y esa plata no me sirve para nada a futuro. No estoy de acuerdo porque hay mucha gente que no tiene recursos, ya se van a jubilar muy pronto y en verdad ya no tienen recursos. Difícil pregunta, porque igual hay que pensar en el futuro, todos quisiéramos tener nuestro dinero ahora. No, porque después la gente no va a tener plata. Y esa sería la principal consecuencia. Los ahorros destinados a la pensión de casi 8,5 millones de personas desaparecerían. Y ahí, bueno, tendrás que ver si el Estado está en condiciones de hacer algo o no, y yo lo veo difícil que el Estado pueda realmente financiar una pensión universal a un nivel satisfactorio para todas las personas en este momento. Con los 3 primeros retiros se han desembolsado casi 50.000 millones de dólares. ¿Cuánto queda? Casi 200.000 millones. Y hay preocupación por las consecuencias que traería un retiro de ese volumen a la economía, porque si ya hubo un impacto, por ejemplo, en los precios, el efecto ahora podría ser mayor. Aún más, los materiales de construcción, alimentos, los automóviles, bueno, y eso aparte está metido en un contexto de escasez global. Podría generar un efecto muy indeseado por ese lado, definitivamente.
Una propuesta que ya comenzó su tramitación en el Congreso y que ya enfrenta posiciones. Hay personas que están jubilando y no van a tener nada si este proyecto prospera. A mí me parece de verdad una propuesta populista y extrema. Nosotros vamos a apoyar porque el sistema de AFP se tiene que desmantelar para dar paso a un sistema de seguridad social. Propuestas que vienen desde la UDI y del Partido Humanista, ahora también de Renovación Nacional. El beneficiar a las familias es justamente quitar estos recursos de las garras de la expropiación del Partido Comunista. Eso es cuidar los recursos de las familias. Estamos abiertos a evaluar opciones como un retiro del 100%, siempre y cuando eso vaya de la mano con asegurar un nuevo sistema previsional que dé pensiones dignas. Una idea que al gobierno no le hace sentido. Me parecen malas todas las iniciativas que vayan en la dirección de debilitar los fondos previsionales. Siempre creemos que es mejor utilizar el bolsillo del Estado que el bolsillo del futuro jubilado. Las propuestas ya están sobre la mesa y ahora serán los parlamentarios los que definirán si la opción de retirar el 100% de los ahorros previsionales se convierte en realidad. Y finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados despachó el proyecto de ingreso familiar de emergencia conocido como IFE Universal. Se aprobó la propuesta del Ejecutivo que beneficia con 500.000 pesos para una familia con 4 integrantes. Ahora la palabra la tiene el Senado, que va a sesionar este domingo. Las negociaciones dieron sus frutos y la votación fue unánime. Gobierno y oposición acordaron los montos que sustentan el ingreso familiar de emergencia. Un hogar de 3 personas recibirá 400.000 pesos y uno de 4 obtendrá 500.000. Creemos que de una vez por todas el gobierno ha entendido que la estrategia sanitaria y económica tienen que ir de la mano. No podemos pedirle a la gente que se quede en sus casas si no le damos una real ayuda económica. El monto puede, y hemos declarado que es insuficiente, pero la inmediatez de la ayuda, la necesidad de una ayuda ahora predominó en nuestra votación. El beneficio durará 3 meses y a partir de septiembre caerá a la mitad. Los hogares unipersonales recibirán casi 177.000 pesos. Las familias con 2 integrantes obtendrán 286.239 pesos. Un gasto estatal que implicará desembolsar 3.000 millones de dólares cada mes. Es decir, en solamente un mes el IFE Universal está de alguna forma movilizando recursos que son asimilables a 10 hospitales de alta complejidad. Como estamos hablando de junio, julio, agosto y septiembre, estamos hablando prácticamente de cerca de 35 hospitales de alta complejidad que se van a movilizar en los próximos meses. En Comisión de Hacienda, la UDI insistió con la indicación para que el beneficio se extienda hasta fin de año. La moción no prosperó debido al alto costo fiscal y los riesgos de ser inconstitucional. La UDI no quiere ayudar a que esta ayuda llegue a los chilenos. La UDI quiere impedir que esto se concrete y por tanto espera que este proyecto llegue al Tribunal Constitucional. Damos garantías aquí y ahora de que este proyecto se va a aprobar en tiempo récord y no va a llegar al Tribunal Constitucional. Finalmente, el IFE Universal fue aprobado. Llegará al 100% del registro social de hogares siempre que no se reciban ingresos por sobre los 800.000 pesos per cápita. También estará disponible para extranjeros que tengan hijos chilenos. Hemos cumplido en un tiempo que las urgencias y las urgencias constitucionales lo establecen. Hemos despachado los proyectos de ley que nos han presentado en la Cámara de Diputados. Aprobado en la Cámara, desde este viernes lo discutirá el Senado. La oposición buscará reponer el proyecto original, que en algunos tramos implica aumentar hasta en un 30% el beneficio. Un trabajo legislativo que se prevé extenso e implicará sesionar este domingo. Cambiamos de tema. La semana pasada, justo luego del anuncio del pase de movilidad del gobierno, la movilidad, valga la redundancia, en la región metropolitana, cambios para este pase que lo hacen más restrictivo, mientras que 14 de las 16 regiones del país presentan índices críticos en su capacidad. Desde hace algunos días, Santiago luce así.
muchos haciendo trámites o pagando cuentas, pero más de algunos simplemente de paseo. Un tránsito preocupante, sobre todo porque según el último informe epidemiológico, la comuna registra 1.311 casos activos de coronavirus, 389 más que hace un mes. Porque la gente está saliendo mucho más, pues, y la pandemia está cada vez peor. Y a ver más fiscalizaciones, pues no hay. Es muy poco acá en Santiago. Y la gente a la hora que tú andís se pasea, pero ya no respetan las autoridades. Santiago, junto a otras 4 comunas de la región metropolitana, regresarán a cuarentena total a partir de este sábado 5 de junio, medida que busca contener el alza en todo el país. Pero el gran problema sigue siendo la diversidad del desarrollo. El índice de movilidad en la capital aumentó casi 6 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, precisamente cuando se anunció el pase de movilidad. Hay más gente en las calles, nos encontramos con tacos, nos da la impresión de que uno está en cuarentena. O sea, de hecho, una reducción de un 14,4% es bastante marginal. El informe también advierte el mismo fenómeno en la mayoría de las regiones del país. El pase de movilidad sigue en tela de juicio y genera opiniones encontradas. Igual lo encuentro bueno, pero con justificación, ¿cachai? Salir con motivo, por ejemplo, yo vengo al médico, pero ocuparlo para ir, no sé, para carretes, ir a comprar, a pasear, no sirve, no va a servir. Pienso de que esto está dando un punto más para que haya más contagios. Y en el último reporte se anunciaron algunos cambios a la bullada iniciativa. Se sumarán nuevas restricciones para personas que vivan en comunas en cuarentena. Las personas en comunas en cuarentena podrán usar su pase de movilidad solo dentro de su propia comuna. No podrán trasladarse a otras comunas. Y el incumplimiento de esta ordenanza, por así decirlo, tendrá sanciones. En tanto, las personas que vivan en comunas en transición no podrán movilizarse a comunas en cuarentena. Restricciones que buscan frenar la propagación del virus que tiene a la red asistencial presionada al máximo. En la Clínica Dávila, por ejemplo, reconocen una ocupación del 95% en hospitalización general y un 99% en UCI. Nuestra urgencia también con un aumento prácticamente un 20% respecto a las consultas de la semana pasada y el número de ingresos de pacientes COVID también con un gran crecimiento en la última semana, prácticamente un 25%. Incluso en la urgencia han tenido que convertir camas para la atención de pacientes. En 14 de las 16 regiones del país, el nivel de ocupación hospitalaria supera el umbral crítico. Los casos más extremos son Aysén, Coquimbo, Valparaíso, Los Lagos, Los Ríos y la Metropolitana. Nosotros tenemos contemplado que dentro de la próxima semana debemos implementar aproximadamente entre 50 y 100 camas más. Esa es la demanda adicional que nosotros estimamos. Medidas para evitar el colapso de una red exigida al máximo y que sigue su lucha contra un virus que no da tregua. Y el Ministerio de Salud suspendió en todo el país la vacunación con la segunda dosis de la fórmula creada por AstraZeneca en menores de 45 años. La decisión se adoptó como una medida de precaución luego que un paciente de 31 años presentara posibles efectos adversos en la comuna de Puente Alto. Según informó el ministro Enrique París, las autoridades están a la espera del análisis que va a realizar el Instituto de Salud Pública para confirmar o descartar este hecho. Por otro lado, el secretario de Estado afirmó que la vacuna seguirá siendo administrada a personas mayores de 45 años en el territorio nacional. Deportes. Y estamos revisando ya imágenes del encuentro entre Chile y Argentina, válido por las clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Un encuentro que correspondió al debut del técnico Martín Lazarte en la banca de La Roja y que concluyó con un empate 1-1 entre Chile y Argentina con sede en Santiago del Estero. Lionel Messi, mediante el lanzamiento penal, puso en ventaja a la albiceleste, pero Alexis Sánchez fue quien marcó el empate para el cuadro nacional. Estamos viendo ahí la sentencia del juez y el gol anotado por Lionel Messi.
Con esta victoria, la selección chilena consigue un valioso empate en el Estadio Santiago del Estero rumbo al Mundial de Qatar 2022. Todo esto a pesar de la baja sensible. Ahí estamos viendo el gol anotado por Alexis Sánchez. Ahí está el gol entonces, la celebración también tras la asistencia de Gary Medel. Todo esto, este resultado que ha sido calificado como favorable por muchos, a pesar de la sensible baja de Arturo Vidal, que está contagiado de COVID-19, la selección nacional hizo frente al elenco argentino y pudo empatar este encuentro en el primer tiempo. Ya en el complemento, ambas selecciones no se hicieron daño y terminaron con este empate que deja al cuadro nacional a 2 puntos ya de meterse en la zona de clasificación. La Roja continúa su camino al Mundial de Qatar 2022 el próximo martes cuando enfrente a Bolivia en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Escuchamos a continuación las reacciones. La sensación que nos queda es positiva. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de dificultades, poco tiempo de trabajo y todo eso frente a un rival de las características de Argentina. Entonces, de ese lugar, el empate es bueno. Hubo algún momento del partido, quizás, repito, por la falta de trabajo me pareció que quizás podíamos haber hecho algo más, pero esto es ya hilando muy fino, ¿no? Creo que es un empate que nos deja satisfecho, lo de siempre. Este empate es bueno si nosotros ratificamos con una victoria. Partido que no va a ser fácil con Bolivia, pero bueno, tenemos esa necesidad. Cuando muchas veces que me han preguntado acerca del recambio, siempre he dado la misma respuesta, que el recambio va a ser paulatino a medida que los jugadores empiecen a rotar. Creo que nos queda mucho todavía por aprovechar a los jugadores de nuestra generación dorada. Y con las imágenes de este encuentro que concluyó 1-1, nos vamos a la pausa en medianoche. Ya volvemos. Internacional. Ya estamos de regreso en medianoche para revisar noticias del mundo. Quedan ya pocos días para las elecciones presidenciales en Perú y este jueves tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, que son los dos candidatos que se enfrentan en esta segunda vuelta, cerraron sus campañas. Si bien se había prohibido realizar los últimos actos en la provincia de Lima, de todas formas lo hicieron. Castillo, candidato de Perú Libre, se reunió con sus simpatizantes en la Plaza 2 de Mayo, mientras que Fujimori, de Fuerza Popular, lo hizo en Villa El Salvador. Según las últimas encuestas, ambos candidatos están prácticamente en un empate técnico. El derrumbe de un edificio de 4 pisos en Río de Janeiro, Brasil, dejó al menos 2 personas muertas y 4 personas heridas. Una niña de 2 años y su padre murieron luego que una precaria estructura se viniera abajo en el barrio de Río das Pedras, en la zona oeste de Río de Janeiro. Hasta el momento se han reportado 4 heridos. Una de ellas es la madre de la pequeña fallecida, quien resistió más de 6 horas en los escombros. De acuerdo a declaraciones de testigos, se escucharon fuertes estruendos cerca de las 2 de la madrugada, hora local, y el edificio colapsó 1 hora y media más tarde. También se produjo un incendio en este lugar que fue controlado por bomberos. Aún se desconoce la causa de esta tragedia, pero las autoridades locales creen que se puede tratar su origen porque es una construcción irregular, como suelen ser los edificios en esa zona. Y este enorme socavón en tierras agrícolas amenaza con literalmente tragarse la casa que vemos ahí en pantalla en el estado de Puebla, en México. Todo comenzó con un fuerte estruendo el pasado sábado 29 de mayo, cuando los habitantes de Santa María, Zacatepec, se dieron cuenta que el ruido era porque la tierra se estaba hundiendo. Desde entonces, el agujero, que comenzó con 5 metros de diámetro, se convirtió en lo que vemos en pantalla, una enorme zanja de 80 metros de diámetro con una profundidad de 20, que se sigue expandiendo y amenaza con tragarse una casa cercana que fue evacuada ya por las autoridades. En los últimos años han aparecido una serie de socavones en el mundo que incluso han terminado con la muerte de personas debido a que se han formado en vías de acceso público y también en carreteras. Dos de la madrugada con 10 minutos. Cerramos de esta forma el bloque informativo y volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Y nos vamos de inmediato a nuestra pantalla. Revisamos el portal de noticias 24horas.cl. Vemos que en este momento está encabezada por una noticia que fue parte de los anuncios del 1 de junio del presidente Piñera. El gobierno presentó o dio suma urgencia a la ley de matrimonio igualitario que está ya en el Senado hace un tiempo. Entonces, esta urgencia la que va
a forzar a que el Senado tiene 15 días y luego Cámara de Diputados 15 días para la discusión de este proyecto. Más detalles en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, viernes 4 de junio. Tendremos aquí en Santiago cielo nublado y una máxima probable de 17 grados. Y en La Serena, región de Coquimbo, cielo nublado y una máxima probable de 15 grados. Esperando que le haya sido útil esta información y toda la que hemos tenido esta noche, hoy le deseamos también que descanse y que mañana tenga una gran jornada. Muy buenas noches y gracias por venir.